Antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a nombre de Glasgow Internacional y Fundación Parque Cucatlán, del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar titulado Espacio y Salud Pública, el rol del espacio público en el proceso de reapertura post-COVID-19. Como decía Diego, mi nombre es Ricardo Ramos y estoy en el Departamento de Organización del Espacio y esta tarde les acompañaré como moderador. Para dar inicio a esta videoconferencia, nuevamente retomaré las indicaciones que ya Diego había dado, siempre mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, y cualquier interacción la haremos a través del chat de Google Meet. Para ello estará el equipo del Centro de Formación Continua pendiente de esta interacción. Sin más, quisiera presentar a nuestros panelistas. Por un lado, quisiera presentar a Helen Centeno, quien es investigadora científica y doctora en medicina general y maestra en estadística con énfasis en población, demografía y salud, con enfoque en salud sexual y reproductiva para adolescentes. La doctora Centeno actualmente es asesora técnica en políticas de salud y desarrollo humano para el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, QAMS o PAMS, institución para la cual ha coordinado, entre otras, la implementación de la Política Nacional de Salud Pública en municipios del AMS, y actualmente forma parte de la Comisión Nacional Sectorial de Salud, siendo el enlace principal para atención y medidas de contención ante la emergencia COVID-19. Presentaré también a Mayu Ferrufino, quien es directora ejecutiva de la Fundación Parque Cucatlán, Fundaparc, de Glasgow en El Salvador. Es comunicadora con maestría en administración de empresas, con orientación en finanzas, cuenta con estudios en seguridad ciudadana, gestión de proyectos, gestión del espacio público y manejo de parques urbanos. Estuvo involucrada desde el 2015 en el proyecto de remodelación del Parque Cucatlán, financiado por USAID y la Fundación Howard Buffett. También presento a Jorge Molina, quien es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es psicólogo, actualmente estudiando una maestría en Ciencias Sociales cotitulada entre la UCA y la Universidad Don Bosco, con un máster en Salud Mental y un posgrado en Psico-Oncología. Cuenta con estudios superiores en Ciencias de la Salud y Comunicación Social y ha participado en la actualización de la Política Nacional de Salud Mental en El Salvador en 2018. Actualmente sus temas de investigación versan en los procesos de construcción social, en enfermedades crónicas y acerca del duelo y la pérdida. Como bien decíamos, daré un poco la metodología o hablaré un poco sobre la metodología de esta actividad. Decirles que está dividida en tres partes. En la primera tendremos el planteamiento de preguntas dirigidas a nuestros panelistas, que son las que darán origen a su disertación. En la segunda parte, nuestros panelistas responderán a tres preguntas abiertas que profundizarán más acerca de la temática. Y en la última parte abriremos el espacio para las preguntas de todos ustedes participantes que nos honran con su presencia de manera virtual. Para lo cual siempre les pedimos, ¿verdad?, que nos escriban sus preguntas en el chat de Google Meet, como bien lo dijo Diego y lo mencioné también anteriormente. Y también les agradeceré, como ya lo dijo Diego al inicio, nos indiquen su nombre, de qué institución nos acompañan o si es a título personal. Nos dicen también su país, si tenemos algún participante que no sea de El Salvador, y a quién va a ir dirigida la pregunta. Sin más, pasaremos al conversatorio. Y la primera pregunta estará orientada para la doctora Centeno. Doctora, ¿cuál es la importancia del espacio público y de qué manera se puede contextualizar en el marco de la pandemia por COVID-19? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer el espacio que se nos ha permitido para hablar un poco sobre el espacio público, la salud pública y las respuestas ante la pandemia del COVID-19. Primeramente quisiera conceptualizar un poco el espacio público para que visualicemos la importancia del mismo
en el correr del tiempo. Es decir, que los espacios públicos hoy por hoy son importantes, pero siempre han sido importantes en el correr del tiempo. Es así como les puedo comentar que el espacio público fue definido desde los tiempos de Platón y Aristóteles, quienes vinculaban el espacio público con la política y tenían como finalidad el bienestar común, el bienestar de toda la ciudadanía. Pero este bienestar de toda la ciudadanía venía aunado al hecho de que se les permitía a la ciudadanía participar de estos espacios de socialización para la toma de decisiones. En el siglo XVII y XVIII, bajo la denominación del urbanismo moderno, este concepto forja la dimensión de una estructura física y se definía como un espacio residual entre dos edificios grandes en una ciudad que no era perteneciente de nada, por tanto, no era privado y pasaba a ser administrado por el Estado. Y se empieza a hablar sobre la diferenciación o la transición entre lo que es un espacio público y aquellos espacios privados en los que pueden visitar el público en general. Ya en el siglo XX empiezan a agarrar realce algunos aspectos sociales, culturales, de vivienda, aspectos económicos que se desarrollan en los espacios públicos. Por tanto, comentarles que se empieza a hablar del derecho de la ciudadanía a gozar de un espacio público, ¿verdad? Que tenga libre acceso y libre uso con normas dictadas por las autoridades de los gobiernos locales. Entonces pasa a convertirse el espacio público en un lugar que se convierte en la manifestación de la identidad de grupos sociales, cómo se comportan en ellos, cómo lo visualizan y cómo se apropian del lugar o del espacio público como parte de sus derechos. Es así como en el siglo XX el espacio público se define como algo más que un lugar físico, un lugar donde se desarrollan y se vinculan relaciones entre las personas que trabajan, viven o simplemente circulan dentro de la ciudad. He aquí la relevancia de los espacios públicos, porque siempre han sido espacios de convivencia y de encuentro de las personas, de socialización e incluso del desarrollo económico. Han sido espacios en los que prácticamente la población, y muchas veces la población más desproveída de la ciudad, tiene acceso a un espacio a donde puede convivir o puede ser su lugar de encuentro para una plática o para ejercer otro tipo de dinámica. Pero entonces, no sé si se está viendo la presentación. Hola. Hola, creo que no, doctor. Ahorita creo que se está proyectando. Ok, perfecto. La siguiente. Eso es un poco las imágenes de las plazas de San Salvador y la dinámica de movilización y aglomeración de la población salvadoreña. La siguiente. Bueno, vamos a continuar, pero entonces, ¿qué entendemos hoy por hoy como espacio público? Lo vamos a definir sin entrar en reduccionismos y pensar solamente en plazas y en parques, que son los lugares singulares de una ciudad. Vamos a definir como aquellos espacios
o lugares de encuentro donde la población establece una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura de la misma comunidad. Hablamos entonces que los espacios públicos son todos aquellos espacios pequeños o grandes, aquellos lugares o parques del barrio, los mercados, los lugares de ocio, los lugares donde se puede ejercer deporte, ya sea al aire libre o en, en, en un lugar cerrado. También podemos pensar en los teatros, en las calles. Y en las calles, ¿por qué? Porque es un lugar de encuentro tanto de la movilización peatonal como de la movilización del transporte público, que hoy por hoy sabemos que están con restricciones por la emergencia del COVID. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta contextualización y conceptualización de los espacios públicos con la emergencia del COVID-19? Pues déjenme decirles que estos espacios públicos enfrentan dinámicas singulares de movilización, de comercialización, de aglomeración de personas. En San Salvador, el día de ayer, el señor alcalde de San Salvador reportaba que el 34% del comercio informal se desarrolla en las plazas públicas de San Salvador. Por tanto, se convierten en un potencial riesgo de contagio de todas las enfermedades infectocontagiosas, incluyendo el COVID-19. Por tanto, la reapertura de estos espacios públicos para nosotros se ha convertido en un desafío constante, y una de las apuestas a futuro es cómo vamos a hacer para reaperturar estos espacios públicos. Comentarles que el rol del espacio en la emergencia del COVID-19 desde nuestra oficina ha tenido todo un marco, tanto normativo como de leyes que han sido dictadas por la Asamblea Legislativa y por el gobierno. Y nos regimos, como la mayoría de instituciones, por el decreto legislativo 593 que se dictó en marzo. Por tanto, a partir de entonces, el COAMSOPAMS emite un comunicado para anunciar que se va a pegar a este decreto y va a cerrar total o parcialmente todos los espacios públicos del área metropolitana. Por tanto, hoy por hoy, el 100% de las plazas, los campos de juego, los parques infantiles se encuentran cerrados. Pero los mercados, los mercadillos y las calles se encuentran parcialmente cerrados. No sé si ustedes han escuchado que estamos también bajo el dominio de algunos cordones sanitarios que impiden el acceso libre a ciertas avenidas y a ciertas calles de San Salvador. Con un equipo de la OPAMS se hizo un levantamiento rápido de cuáles eran aquellos espacios públicos en el área metropolitana que podían funcionar como albergues o como centros de contención ante la emergencia del COVID-19. ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta? Primero, se les consultó a los 14 alcaldes para que ellos dieran su anuencia, porque recuerden que son ellos los administradores y los que gobiernan los espacios públicos. Dos, tenían que cumplir categorías para garantizar el distanciamiento social. Y lo otro, los alcaldes tenían que garantizar que habían adquirido insumos de higiene y seguridad para repartir en estos albergues. Es así como hoy por hoy tenemos 26 espacios públicos abiertos que están fungiendo como albergues o como centros de contención. Dentro de ellos tenemos 10 parques públicos, 7 centros deportivos, 2 centros escolares, una casa de la juventud y una casa de la cultura, todos debidamente equipados
y tanto con insumos de seguridad como que garantizan el distanciamiento social. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la propuesta que nosotros les hemos hecho a los señores alcaldes para la reapertura desde nuestra visión sanitaria? La primera es que tenemos que contextualizar la realidad de cada uno de los espacios públicos que cuenta cada uno de los municipios del área metropolitana, tomando en cuenta las determinantes sociales y las determinantes de salud asociadas a cada espacio. Tenemos que establecer una línea de acción o una ruta estratégica que permita ir reaperturando los espacios de una forma paulatina, ordenada y apegada a los protocolos ya dictaminados por el MinSal y el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que preparar las condiciones, actualizar normativas y ordenanzas municipales, garantizar los insumos de higiene personal y los insumos de seguridad, de saneamiento, la comunicación, los procesos de comunicación e información, y tenemos que concientizar al personal o a la ciudadanía de la corresponsabilidad en el uso adecuado de estos espacios y conformar equipos institucionales, municipales, multidisciplinarios para el monitoreo y el seguimiento de estos protocolos a la hora de reaperturar los espacios. Y por supuesto, valorar la cooperación de los actores claves locales para la sostenibilidad de esta reapertura de los espacios públicos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que nosotros estamos dando para reaperturar desde la municipalidad los espacios públicos? Primero, que debemos de garantizar la accesibilidad de los espacios públicos, asegurando la seguridad sanitaria, valga la redundancia, y el control del distanciamiento social en todo momento. Les estamos instando a que hayan espacios públicos con marcas para asegurar el distanciamiento social, con señalización. Luego estamos fortaleciendo, o deberían de fortalecerse, las atribuciones de gobernanza y de formulación de normativas relacionadas al COVID. Esto está relacionado al desarrollo de protocolos locales para enfrentar la reapertura, no solamente de los espacios locales, sino que la reapertura también de la economía, cuidándola y conteniendo y ralentizando la curva de los infectados por COVID. Luego, le recomendamos que las estrategias sean seguras, equitativas, inclusivas y adecuadas con la planificación urbana para que respondan a la nueva normalidad post-COVID-19, que es importante la participación de la ciudadanía en conjunto con el gobierno local para poder garantizar que esta reapertura, que estas necesidades de estas medidas de contención de la infección del COVID-19 sean efectivas. Y por último, les estamos pidiendo que exista un cambio en la visualización y en la gestión de las políticas públicas para tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional, para que tenga un eje transversal de salud y el bien común para evitar un repunte de contagios de COVID-19. Con eso creo que termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Centeno, por su disertación, bastante interesante realmente, sobre todo el tema de la contextualización y conceptualización que usted nos ha dado, y por supuesto sobre estas recomendaciones que nos ha dado. Siguiendo con el programa, vamos a formular una pregunta para el licenciado Jorge Molina.
para que en base a esta nos haga su disertación. Licenciado Molina, ¿cuáles son las consecuencias que el aislamiento social tiene en la población a nivel psicológico y social y cómo este aislamiento incidirá en esta nueva normalidad post-COVID-19? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no sé si pudiéramos poner, cabal, ahí está justo la presentación. Lo primero, pasemos a la siguiente, es quizás entender desde nuestra perspectiva, como bien lo decía la doctora, es qué vamos a entender en esta presentación o en mi intervención por lo que es el espacio. Y el espacio, en este caso, lo abordo desde un enfoque llamado socioconstruccionista y se entiende como una realidad intersubjetiva que se construye dentro de la interacción social. En el espacio, en este caso público, se forma todo lo que se da en el cotidiano y el cotidiano lo entendemos aparentemente como una especie de yuxtaposición entre eventos caóticos, ¿verdad? Que no necesariamente están conectados. No todo el mundo va por la misma razón a la plaza, al cementerio, al parque, a estos espacios públicos. Mas, sin embargo, en esa yuxtaposición aparentemente caótica, nosotros podemos llegar a comprender mucho de la interacción social, mucho de la identidad, del plano simbólico, físico, político, histórico, en el cual se organiza toda una estructura social en la que se encuentran enmarcados los ciudadanos y las ciudadanas. Pasemos a la siguiente. Este esquema tiene mucho que ver con una revisión que aparece este año publicada en The Lancet, donde se hace una revisión exhaustiva de las últimas cuarentenas, porque no es la primera cuarentena que se presenta en el siglo XXI, en el siglo XX, de 3.166 papers donde se reportan los efectos que han tenido las cuarentenas y los procesos de aislamiento social no voluntario en diferentes países de manera histórica. Esto yo lo planteo, lo traigo a colación para ir entendiendo que podemos aprender, no necesariamente emular de manera idéntica, pero sí aprender las experiencias de otros países. Y algo interesante cuando hablamos sobre síntomas de cuarentena, es primero entender que no estamos refiriéndonos a una sola población, sino a poblaciones. Van a haber poblaciones familias, hay poblaciones que incluyen pacientes que tienen COVID-19, que han resultado positivos y ellos tendrán un estigma también que les acompaña. También hay poblaciones en equipos de salud, poblaciones de personal de las alcaldías, de la PNC, de la Fuerza Armada que están al frente también de esta situación en esta coyuntura, poblaciones que tienen que ver con empresas. Y dentro de todas esas poblaciones encontramos algunos síntomas comunes y algunos estresores comunes. Los estresores comunes yo los he clasificado en antes, durante y después de la cuarentena en estas revisiones. Como pueden ver en la presentación, me imagino que después la van a compartir. La información inadecuada es uno de los que se mantiene en esos 3 momentos del espacio. Cuando se prolonga y hay una mayor duración que puede ser inesperada en muchos casos, cuando existe miedo a la infección, cuando hay suministro inadecuado, por ejemplo, en los albergues o en algunos lugares donde se encuentren pacientes o equipos de salud, cuando existe frustración también, cuando hay estigma, como les decía, que este es un tema aparte muy importante, el aburrimiento y las pérdidas financieras. Estos no todos se presentan antes, durante y después, son los que yo he clasificado con las pequeñas abreviaturas, pero sí son estresores comunes que se fueron encontrando en estas poblaciones. Países de donde vienen los últimos estudios, en el caso del ébola tenemos a Senegal y Liberia en el 2018, a Sierra Leona en el 2018, en el caso del H1N1, Australia en el 2013, el SARS en Taiwán y en Canadá en el 2004, que han presentado estos estudios. Muchos de ellos lo han hecho bastante en Canadá por Jyoti Samra. Y
Esto ha llevado a a catalogar entre síntomas y trastornos comunes. No quiere decir que en todos estén presentes, pero se abren a esa posibilidad. La irritabilidad, el insomnio o la dificultad en la higiene del sueño, la hipervigilancia, la depresión o los estados depresivos melancólicos, la angustia, la falta de concentración, el rechazo, la resignación, el miedo, el nerviosismo, la ansiedad y lo que se cataloga también como un dolor emocional. Estos síntomas, de acuerdo a la revisión, también se han hecho 3 años después, porque como pueden ver, son cuarentenas, por ejemplo, el caso de Taiwán y Canadá y el caso de Australia. Y 3 años después se han encontrado con poblaciones con sintomatología de estrés postraumático, de confusión referente a lo que sucedió y de enojo y frustración por los eventos. Esto está enmarcado y tampoco no hay que volverlo algo totalitario y necesariamente generalizarlo hacia todos, pero hay que entender que también se enmarca dentro de condiciones de vulnerabilidad, factores sociodemográficos, de gente que tal vez no tiene una red de apoyo efectiva, de factores educativos y también de conocer el historial previo médico y psiquiátrico de las poblaciones. Adelante. Ahora, ya pasando puntualmente al espacio de la salud pública, entender que no es nuevo, esto viene desde el desarrollo de la Alma Ata y la Carta de Ottawa se va desarrollando desde el 78 y luego en la Carta de Ottawa la OMS plantea la creación de ambientes saludables, de ambientes públicos saludables en pro de la población y de la ciudadanía. Y eso se ha venido desarrollando con el tiempo. Es una de las estrategias claves que tenía la Organización Mundial de la Salud y una de las líneas de acción que nacen de esto es la pedagogía de la salud, más allá del tema punitivo, el desarrollo de una pedagogía de la salud. Ya voy a hablar de eso. Entender primero también los ensambles ciudadanos. El espacio público se ensambla a lo que el ciudadano o cómo el ciudadano se va reconociendo e identificando con el lugar a donde vive. Desde el ciudadano podemos hablar de espacios públicos que son de índole multidimensional, es decir, tienen un componente material, un espacio material y físico y un componente social y simbólico. El ciudadano puede llegar a ver en el espacio público una expansión de su propio hogar, ir más allá de las paredes de su casa y entender que el espacio público también tiene escenarios que son subjetivos. Hay historias de vida que se desarrollan ahí o prohibiciones que se desarrollan ahí adentro. Por eso es importante también comprender desde qué paradigma se construye el espacio público. Carol Finley habla mucho de cuando nosotros hacemos un espacio público, pero el espacio es visto como un lugar malo. Existe el espacio, pero yo lo abordo desde un lugar que es prohibido, que es peligroso, o lo puedo abordar desde algo que es propio para el ciudadano, que es accesible y que me es permitido, que aparte, a pesar de que sea para todos, yo también me puedo apropiar de lo que se llama ownership en el espacio público. También está desde el paradigma legalista, ¿verdad? De quién es entonces el espacio. Y también autoras como Weisenfeld plantea el espacio público y la importancia que tiene como un espacio histórico, simbólico, físico y sobre todo político. Eso es muy importante. Es el ensamble de estos dos fenómenos da por resultado una red territorialidad, donde se pueden generar expresiones, por ejemplo, el arte en el espacio público, los eventos del cotidiano, afectos, signos, símbolos y percepciones que la sociedad va teniendo de ese espacio público. Pasemos adelante. Ahora, ¿qué papel tiene mi profesión, la psicología, en todo esto? Bueno, entender de que la psicología ha sido vista por mucho tiempo como algo desde el espacio privado. Eso viene de la filosofía Vestal y lo exploraba mucho Michel Foucault, pero ahora nosotros lo estamos abordando y tenemos que deconstruir ese paradigma, que la psicología también tiene un papel dentro del espacio público y lo abierto, sobre todo en la psicología ambiental y en la psicología del espacio público, para comprender si nosotros los espacios
que vemos y la naturaleza, estamos desarrollando una relación de corte antropocentrista o ecocentrista. Es decir, yo pienso que la naturaleza está ahí para servirme a mí, como el antropocentrismo o el ecocentrismo. Yo me siento parte de la naturaleza. Adelante. Y desde la psicología podemos ir entendiendo ahora en esta probable reapertura o en estas reaperturas intermitentes, desde el trabajo desde la pedagogía de la salud. Primero, la deconstrucción del antropocentrismo, la identificación y el ownership de parte del ciudadano, y la reconstrucción de la idea de la proxémica, es decir, los límites o las barreras que yo tengo entre el espacio, entre mi persona y otros. La proxémica es la que se dedica a estudiar esto, y eso va a cambiar muchísimo. La cercanía que yo puedo tener con otras personas física y el estigma que se puede dar tanto de los espacios públicos como de las personas entre sí. El entender que la psicología, en este caso propiamente hacia la salud mental y los espacios públicos, afecta y es afectada porque cada evento que se va dando va modificando el entramado social, lo transforma. Y en este caso estamos de cara a una transformación de ese evento, porque nos hace replantearnos cómo se desenvuelve una persona en el entorno y nos permite dimensionar de esa manera, ahora con las restricciones de COVID-19, cómo distribuir el equipamiento dentro del espacio público, dando por resultado una modificación en la intención del diseño, las formas persiguen las funciones, y también en las categorías de experiencia. ¿Qué es lo que yo voy a buscar de aquí en adelante como categoría de experiencia en el ciudadano, en el espacio público? Yo pongo esos colores porque vamos a hablar de intenciones de diseño y de categorías de experiencia en espacios públicos que se orientan de día, en espacios públicos de noche, en espacios públicos verdes, como por ejemplo los parques, o en espacios públicos azules, como el mar y el lago también, los lugares donde una persona puede estar. Todo eso va siendo modificado y nosotros lo podemos replantear desde la salud pública, tomando en consideración la salud mental a través de una pedagogía de la salud y no necesariamente desde metodologías punitivas, sabiendo que el ciudadano puede identificarse como tribu urbana dentro de su comunidad, apropiándose del espacio. Eso se puede hacer también a través de las expresiones artísticas, descubriéndolo, explorándolo sin estigmas, y entender de que también han habido estudios o efectos que el espacio o el ambiente ha generado positivamente dentro de las personas. Eso, ya para cerrar, tiene mucho que ver con esta teoría, con la Attention Restoration Theory. Cuando nosotros hemos estudiado cómo las personas responden en compartir en el espacio abierto, en el medio ambiente, cuando se encuentran estresadas, cuando hay síntomas ansiosos, síntomas depresivos o los casos de hipertensión también. La importancia que tiene salir, recrearse, ver espacios verdes, espacios azules de día o de noche. El diseño y la intención va orientado hacia eso. Sobre los ensambles que podemos ir creando, porque esto demanda la situación que vivimos, un replanteamiento de muchas disciplinas que por bastante tiempo han sido infravaloradas, es entender de que ahora profesiones como la nuestra se ensamblan directamente a las construcciones, a los diseños de espacios públicos, la antropología, la arquitectura, la salud pública, la medicina social, la ingeniería ambiental y las ciencias sociales en general, ahora forman parte o un ensamble con estas profesiones que han sido por mucho tiempo destinadas a la construcción y el diseño de espacios públicos, porque dentro de ellas se ensamblan relaciones humanas con actores no humanos, como los animales, por ejemplo, o la naturaleza en sí, con el arte, con la cultura y sobre todo con la identidad. Hasta ahí pues mi intervención. Eso creo que queda para adelante, esa siguiente lámina.
Bueno, licenciado Molina, muchísimas gracias por su intervención. Sin duda, como también lo planteaba la doctora Centeno hace unos minutos, durante y después de la pandemia tendremos grandes retos, ¿verdad? En la dimensión humana, en la dimensión social, para retomar las actividades bajo esta nueva normalidad que sin duda incidirá en muchas de las actividades que nosotros realizábamos cotidianamente y que tendremos que retomarlas y realizarlas con estrictas medidas de seguridad. Para continuar con el programa, quisiera plantearle la pregunta generadora a la licenciada Mayu Ferrufino. Licenciada, en el contexto de esta pandemia, ¿cuál es la importancia de la definición de protocolos de reapertura del espacio público y de un cuerpo administrativo y operativo que los aplique? ¿Qué aspectos se deben considerar en torno a ellos? Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Realmente la pregunta es bien importante porque los protocolos precisamente son los que nos van a permitir volver al espacio público. Como bien ven en esta filmina, la OMS lo ha dicho, pues el riesgo de que se produzca un rebrote siempre va a existir mientras no exista una vacuna. Por tanto, la manera en que nosotros nos comportemos en el espacio público va a ser determinante para que lo podamos recuperar. Esa es la importancia que tienen los protocolos en este momento. Y vamos que los protocolos no es algo complejo, es una serie de pasos, como bien lo dijeron los compañeros, como lo dijo Jorge, no es la primera vez. Y definitivamente el beneficio es mucho. La UPAMS ha enviado su protocolo, nosotros desde la Funda Park también se ha elaborado un protocolo, la hemos hecho llegar tanto a la Alcaldía de San Salvador como también al Ministerio de Salud. Al final no podemos olvidar que el espacio público es sobre todo la responsabilidad de los gobiernos municipales y también de los gobiernos centrales, y pues ellos tienen que tomar control sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Ya hemos aplicado protocolos antes, como lo decíamos. Ahí estamos viendo unos ejemplos del ébola o de otras enfermedades en otras partes del mundo, pero también nos podemos recordar de muchas otras cosas, como por ejemplo cuando nos han invitado a lavarnos las manos 3 veces al día, antes o después de comer, porque eso evita que se den las enfermedades gastrointestinales, o que evitemos tener agua acumulada para evitar que el zancudo venga y se reproduzca. Entonces, todo eso hace parte de protocolos sanitarios. Realmente no es algo nuevo. Quizás lo que sí es novedoso en este tiempo de COVID-19 es que no se sabe todo sobre el COVID. Todavía hay mucha investigación en marcha. Entonces, de repente puede haber mucha confusión. Por eso es que tanto se ha dado a conocer esa directiva de que tratemos de informarnos por los canales oficiales, y eso es muy importante. Otra cosa que hay que destacar es que el espacio público, como lo mencionaba la doctora Helen, es trascendental cuando hablamos de la reapertura económica. Sí es cierto que en la calle sucede mucho de actividad económica informal, pero también la actividad formal. Es decir, lo veíamos en el Parque Cucatlán todo el tiempo, veíamos circulando en el parque a los doctores, a las enfermeras que se dirigían al Hospital Rosales. Veíamos también a los estudiantes que después de sus clases llegaban al parque, compraban algo en la cafetería del parque, y eso permitía que Fundación Sus Hijos, que es quien maneja las cafeterías en el parque, pudiera dar un empleo. Es decir, que el espacio público es trascendental cuando hablamos de la reactivación económica también. Y es por eso que estas discusiones que estamos teniendo hoy en día por este medio virtual son importantes, porque tenemos que concientizarnos sobre eso. Quizás uno de los retos más grandes es que el espacio público en nuestro país a veces, por ser de todos, parece que es tierra de nadie. Pero hay que empezar a pensar qué es lo que se
puede hacer en el espacio público para que sea nuestro aliado en este momento de COVID-19. Otro aspecto que es fundamental es que esto no puede ser un esfuerzo que venga solamente de una persona. Tiene que venir también de las instituciones, tiene que venir de la sociedad en general. En lo institucional es muy valioso lo que se puede hacer en términos de entrenamiento, de formación. Creo que no podemos asumir que todos sabemos cuál es el comportamiento ahora que hay que seguir con el COVID-19. No podemos asumir que todos sabemos cómo se pone la mascarilla, no podemos asumir que todos sabemos cómo se lavan las manos. Tanto las instituciones públicas como privadas, todos los que tienen personal, pueden hacer un esfuerzo adicional para entrenar y capacitar. Y de hecho toda la ciudadanía está llamada a que podamos defendernos y cuidarnos entre todos, y eso también equivale a poder aconsejar a nuestros hijos o a nuestros amigos o a nuestros parientes de cuál debe ser el uso apropiado de todas estas cosas que para nosotros son nuevas, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, por ejemplo, o el distanciamiento físico que hay que guardar, que es un mínimo de 2 metros. Al final, el espacio público, como dice en esta otra imagen que pueden ver, son todos los lugares de propiedad pública o de uso público, que son accesibles y disfrutables para todos de forma gratuita. Eso es una definición súper amplia. Me gustó porque es bien simple, lo difundía UN Habitat en un documento que publicó hoy en febrero, y realmente nos da una idea bien certera sobre la importancia de los espacios. Además de los esfuerzos institucionales, hay que decir que este es un esfuerzo de la sociedad entera. Y creo que esta es una parte de la que medio hablaba Jorge en su presentación. No podemos dejarle la responsabilidad solo al Estado, solo a las alcaldías. Tenemos como ciudadanos que entender que la nueva normalidad exige también una nueva cultura. Y como bien lo mencionaba Jorge, no puede ser todo punitivo. Tiene que haber una oportunidad para que nosotros estemos convencidos de que las medidas a tomar son las mejores. Y creo que esta es una labor amplia de educación. Pero, de nuevo, lo hemos hecho muchísimo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la salud bucal, lavarse los dientes 3 veces al día después de las comidas, eso es relativamente reciente, pero ahora ya nadie, digamos, le agobia seguir ese tipo de indicación. Por supuesto, se necesita tiempo y se necesita que estemos convencidos de que estas medidas que hay que adoptar son las mejores para nuestra salud y la de nuestros seres queridos. También otra cuestión que es importante, quisiera que pusieran la próxima, es que hay, precisamente porque la enfermedad del COVID-19, hay muchos aspectos que no se conocen aún, que hay muchas investigaciones que se están dando, hay muchas tal vez medidas que se han adoptado que no son las mejores. Esta, por ejemplo, que ustedes pueden ver, nosotros lo vimos en las calles de San Salvador. La alcaldía hizo un gran esfuerzo para estar limpiando las calles y todo, pero ahora uno en el sitio de la Organización Mundial de la Salud puede ver que las aspersiones no son recomendables. Y precisamente por eso es que la nueva cultura, esta cultura ciudadana en la que todos tratamos de cuidarnos, es tan importante. O sea, ese hecho de ser solidarios, de que nos levantamos en la mañana, nos lavamos las manos y vamos a salir a hacer un mandado, usar la mascarilla de la manera correcta. Entonces, el uso de estos protocolos realmente es sumamente importante.
En el Parque Cuscatlán comenzamos con esa tarea de crear una cultura Cuscatlán, sobre todo porque pensábamos que era algo que nos podía ayudar a prevenir daños en el parque, a tenerlo más limpio, a tratar de evitar gastos que fueran por reparaciones, tratando de enseñar a las personas eh, poner la basura en su lugar, usar bien los equipamientos. Pero ahora este concepto de la cultura Cuscatlán cobra una importancia muchísimo mayor, porque ahora ya no solamente hablamos del cuidado de una infraestructura, sino que también hablamos del cuidado entre personas, del cuidado de la salud. Entonces ahí es donde esta parte cultural cobra una importancia muy grande. Jorge lo mencionaba, o sea, hay también que hacer una pedagogía alrededor del tema. Y eso es lo que yo les mencionaba hace un momento, de que no podemos asumir que todos saben, no toda la gente dispone de redes sociales, no toda la gente puede informarse a través de los noticieros. Tenemos a muchas personas que viven alejados de los medios y tenemos que tratar siempre de ser un agente de cambio. Lo hemos visto en los supermercados hoy en día. Vemos a las personas que normalmente dan el servicio de vigilancia, que ahora también nos ayudan a guardar la distancia física en la cola para entrar al súper. Nos dicen, mire, por favor, hágase un poquito para atrás. Entonces, si los señores vigilantes hacen ese esfuerzo, ¿cómo no lo vamos a hacer todos los demás? ¿Verdad? Entonces, esa es precisamente la importancia de contar con este enfoque sobre la cultura ciudadana. Y claro, una cuestión que para mí es sumamente importante y que creo que en el Parque Cuscatlán tenemos una enorme ventaja, es que se cuenta con un cuerpo administrativo y operativo. Es decir, la alcaldía de San Salvador tiene ahí a personal administrativo, personal de desechos sólidos, tiene al CAM, tiene a personal de parques y jardines, tiene también personal de mantenimiento. Y nosotros desde la fundación tenemos también la ventaja de que tenemos a nuestros guías trabajando ahí, tenemos a un coordinador que ve la parte de eventos sobre todo. Es decir, hay todo un equipo que se puede concentrar en reforzar estas medidas. Yo siento que esto es una ventaja que otros espacios públicos lastimosamente no la tienen, pero que sí se debería de comenzar a ver como una opción, como una alternativa. Bueno, hablando de solo del municipio de San Salvador, contamos con parques, con plazas sumamente importantes, en donde nos reunimos muchísima gente. Y no podemos renunciar a esos espacios. Hay que apropiarse de la ciudad, pero claro, siempre guardando las medidas, tomando en cuenta que esta nueva normalidad nos exige el uso de la mascarilla, nos exige también la higiene de manos y el distanciamiento físico del que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Pero sin duda, en el Parque Cuscatlán, en todo este tiempo que se han parado las actividades, gracias a que contamos con este cuerpo administrativo y operativo, hemos podido continuar con todas las labores de mantenimiento, por ejemplo. Y se han presentado retos, por supuesto, porque no todo el mundo cuenta con el transporte. También tenemos que tener cartas para poder trasladarnos al lugar y todo. Pero en por lo menos el personal que trabaja, tanto de la alcaldía como de Fundapark, eh, es súper clara la visión. Es la visión de que el espacio público va mucho más allá de tener un espacio bonito o un espacio agradable, un espacio atractivo. Entendemos muy bien que el espacio público es un lugar donde se gozan derechos. Y en ese sentido es importantísimo conservarlo, es importantísimo cuidarlo. Y en esta coyuntura del COVID-19, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, la aplicación de protocolos es la diferencia entre poder gozar del espacio y no poderlo gozar, porque también hay que ser responsables y queremos que los espacios sean aliados
y que sean una determinante positiva para la reactivación en general. Entonces, esa es mi respuesta ante la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ferrufino. Eh, Sin duda, para nuestra sociedad, y así como lo ha sido para otras sociedades del mundo, esta nueva normalidad va a implicar una nueva cultura, ¿verdad? De educación que efectivamente, como usted bien lo decía, juntos debemos de ir tomando. Es un gran reto que tenemos como sociedad, ¿verdad? En la que todos estamos involucrados y todos tenemos mucho que aportar sin lugar a duda. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de este conversatorio y va a ser la parte en la que vamos a plantear tres preguntas abiertas a los panelistas eh, y para que nos las respondan. A mí me queda una duda y la licenciada Ferrufino ya planteaba. ¿Cuál es la diferencia entre el distanciamiento social, que es un término que se ha vuelto bastante común, y el distanciamiento físico, que lo mencionaba la licenciada Ferrufino en su presentación? ¿Cuál es el término correcto a utilizar? Hola, hola, buenas tardes. Panelistas, ¿se escuchó la pregunta? Sí, se escuchó. Gracias, ¿Sí gracias, te doctora. escuchan? Sí, licenciado Molina, adelante, adelante. Bueno, si pudiéramos poner brevemente la presentación para que lo pueda ver todos y todas en el público. En la penúltima diapositiva, respondiendo a tu pregunta, es, bueno, entender de que distanciamiento social ha sido una emulación, una traducción directa a lo que la OMS planteó en un inicio sobre el social distancing. Entonces, lo que significa para nosotros en español, recordemos que esto no se traduce solamente a dos lenguas, de hecho en árabe implica otra complicación, y en el español yo creo que el término más apropiado, y de hecho aquí ponía una entrevista a Van Kerkhove y a Jenny Brand de la OMS, el distanciamiento social no es el término más apropiado para nosotros, más bien es el distanciamiento físico, porque el distanciamiento social expresa un tipo de individualismo y una desconexión social y a menudo está orientado hacia la exclusión. Hay que entender, y el distanciamiento físico, por el contrario, implica estar socialmente conectado a pesar de la distancia física y comprender que la única meta que tiene es en este caso la distancia física, es ralentizar, es decir, hacer más lenta la actividad o proceso de contagio del virus. A sabiendas de que vamos a tener que aprender a convivir con el virus hasta que no haya públicamente o se distribuya públicamente una vacuna. Eso me parece importante entender y quería abonar algo que dijo Mayo, y es a todos y todas los que me escuchan, nosotros aprendimos a lavarnos los dientes desde la odontología social. Desde que estábamos en el colegio, llegó alguien vestido de pasta de dientes, llegó otro vestido de cepillo de dientes, y a través de canciones y a través de diferentes formas, los niños y las niñas aprendieron a lavarse los dientes. Y eso se complementó en casa. Y ahora nos lavamos los dientes de una manera muy natural, igual que como nos amarramos los zapatos, igual que todos esos procedimientos que damos por sentado. De igual manera, todos y todas podemos aprender a convivir de la mejor forma posible con el COVID-19 mientras no hay una vacuna. Eso forma parte de la medicina social y creo que todos y todas los centroamericanos somos capaces de lograr eso y mucho más.
Interesante, licenciado Molina, su respuesta. Nos queda claro cuál es entonces ahora el término adecuado para utilizarse. Tengo también otra pregunta y que me surge justamente a la luz de lo que ya ustedes tres han compartido. ¿El espacio público puede visualizarse entonces como un lugar de contagio? Por el contrario, es un lugar que nos ayudará a la salud mental en la época post pandemia. Hola. Bueno, en este caso yo quería aportar a esa pregunta. Yo creo que entre mitos y realidades de lo que es el COVID, tal como decía Mayu, hoy por hoy no tenemos la verdad total sobre el virus. Hay muchas cosas que desconocemos día a día. Se están conociendo más aspectos sobre la transmisibilidad del COVID, sobre cómo se incuba, en qué lugares es más propenso a adquirirlo, ¿verdad? Cuáles son los mecanismos de transmisión, pero en el caso de los espacios públicos, entre si es un lugar de contagio, un lugar seguro para convivir, creo que es importante que en la medida que se cumplan con protocolos, que se fomente la cultura del cuidado personal y del cuidado social, vamos a lograr que estos espacios se reaperturen y permanezcan abiertos, tomando todas las medidas necesarias. Y en este caso los gobiernos locales van a jugar un papel importantísimo, no solamente en la generación de los protocolos, sino también en sus estrategias de promoción, de información y de comunicación que tengan a nivel de la población que visita, que transita, que convive, que lleva las diferentes dinámicas en los espacios públicos, porque a diferencia de lo que decía Mayu, la mayoría de espacios públicos no cuentan con un equipo específico, administrativo, guías, sino que son espacios públicos abiertos, ¿verdad? Que en las que podemos todos visitar y pues últimamente con la promoción que se le había hecho al centro histórico y el visitar las 3 plazas que habían readecuado, creo que tomando en cuenta que la dinámica es de altas aglomeraciones de población, alta actividad comercial, muchos comercios, pequeños comercios alrededor de las plazas. Es importante tomar en cuenta que no solamente los protocolos, las medidas de higiene, las medidas contra el contagio masivo, sino que también cómo nos apropiamos de estos espacios para poder convivir, inclusive existiendo el COVID-19 entre nosotros. Mientras, como lo dijo Mayu y lo dijo el compañero, mientras no exista una vacuna, no podemos garantizar que no puede haber un repunte, que no puede haber contagios en los lugares públicos, pero en la medida que podamos cumplir estas medidas, creo que se vuelven en lugares de convivencia seguros. Y sí insistir que la OMS hace 2 semanas publicó un artículo donde decía la necesidad de mantener y reaperturar los espacios públicos, pues somos seres sociales, somos seres que necesitan tener un contacto social más allá que un contacto físico, compartir, convivir, y distraernos en estos espacios es importante para la salud mental. Entonces, yo creo que más allá de si son de contagio o son de resguardo, yo podría asegurar que en la medida que todos nos apropiemos de todas las medidas higiénicas, las medidas de contagio masivo, el distanciamiento social y podamos socializar o adquirir esta nueva cultura de la que Mayu hablaba, podemos reaperturar con mucha confianza los espacios públicos.
Perfecto, muchas gracias, doctora. Y antes de darle el espacio a los participantes, me surge una duda de acuerdo a lo que usted planteaba. ¿Quiere decir entonces que el espacio público, y que es el tema que nos reúne en este día, es importante incluso dentro del proceso de recuperación posteriormente a la emergencia? Hola, sí, definitivamente ante esa pregunta la respuesta es una pieza clave. El espacio público es clave desde varios puntos de vista. Es clave porque como seres humanos lo necesitamos, como ya lo mencionaron los compañeros, por una cuestión de salud mental. Está demostrado por estudios que vienen desde hace muchos años que los espacios verdes urbanos son una necesidad imperiosa para todos los que vivimos en las ciudades. Entonces, desde ese punto de vista, es trascendental. Como lo mencionaba antes, desde el punto de vista de la reactivación económica, es trascendental. No hay que olvidar también que con el COVID-19 se ha generado como toda una desconfianza alrededor del transporte, por ejemplo. Es decir, muy probablemente cuando se reactive la economía, el transporte tenga que regularse en cuanto a su ocupación, ¿verdad? No van a poder ir como iban los buses anteriormente en que la gente iba colgada. Entonces, si no puedes agarrar el transporte público en ese momento, ¿qué tenés que hacer? Tenés que esperar en una acera, tenés que esperar en una plaza. Es decir, que el espacio público es lo que nos va a permitir tener como esa plasticidad, esa flexibilidad de poder esperar el transporte que nos va a llevar al trabajo o que nos va a llevar a hacer los mandados. Entonces, en ese sentido, el espacio público, como podemos ver, es una pieza clave para nuestra salud mental, para nuestra salud física también. Yo creo que no es secreto para nadie. Durante la cuarentena, muchos hemos subido de peso porque no tenemos actividad física como la teníamos antes. Entonces, volver a estar en los espacios abiertos, tener la oportunidad de hacer ejercicio, es algo valioso, pero no es solamente una cuestión de bienestar. Hay también, no hay que olvidarse de las personas que antes de COVID-19, antes de la cuarentena, ya tenían una condición, ya sea física o mental, que el confinamiento ha podido empeorar. Entonces, para estas personas, también el poder acceder a un parque se convierte en una pieza clave para su recuperación. Al final, los seres humanos no solamente, es decir, no somos saludables solo por no estar enfermos. Somos una integralidad que necesita de poder ver lo verde, de poder ver gente, aunque no platiquemos con ella, pero solamente el hecho de poderlo ver, de poder ver qué hacen, de poder, por ejemplo, una mamá que vea a una pareja de personas mayores platicando es algo agradable, o para abuelitos ver a niños jugando es algo agradable. Entonces hay que también tomar en cuenta todas estas consideraciones para comprender que el espacio público le tenemos que poner mucha atención porque sí puede ser un aliado muy valioso a la hora de recuperarnos de esta pandemia. Perfecto. Gracias, licenciada Ferrufino, doctora Centeno y licenciado Molina por sus aportaciones respecto a estas tres preguntas abiertas. Vamos a pasar ahorita a leer las preguntas de los participantes. Ya hay algunas y voy a leerlas. Voy a desactivar la cámara para que no, para que, porque ahorita lo voy a hacer a través del chat del teléfono y voy a dejar abierto el micrófono. La primera pregunta va para la licenciada Ferrufino y la hace Arely Serrano. Desde la página del Parque Cujatlán, dice, Arely dice, Arely, perdón, dice, ¿habrá algún protocolo para el ingreso a los parques?
Pues no puedo hablar por todos los parques, ¿verdad? Puedo hablar por el Parque Cuscatlán. Como les comentaba, sí tenemos diseñado un protocolo. El protocolo incluye no solamente el poner señalización, por ejemplo, en el parque para recordarle al público cuáles son las medidas, ¿verdad? Como el distanciamiento físico, el lavarse continuamente las manos y el portar mascarilla, sino que también hay otras medidas como es poder a la entrada de los visitantes darles alcohol gel, o por ejemplo tener señalizadas cuáles son las entradas al parque, cuáles son las salidas, con el objetivo de ordenar un poco la circulación. Habrá zonas que no podrán abrirse en un inicio, ¿verdad? Que permanecerán cerradas. Y también otra cuestión que es muy importante es limitar el aforo, digamos, del parque. El parque había domingos en que tenía 4,000 personas. Eso en este momento no va a ser posible y sin duda lo que se va a promover mucho es que los visitantes que lleguen sean de las cercanías, porque es una manera también de que estemos más seguros el promover que llegue la gente caminando y no tanto en transportes, ¿verdad? Entonces, esas son algunas partes del protocolo que se va a aplicar al Parque Cuscatlán. Creo que sí es muy recomendable, como lo mencionó la doctora Helen en su intervención, que se haga una caracterización de cada espacio y a partir de lo que se encuentra en esa caracterización, tomar medidas pertinentes para ese espacio en específico. No es lo mismo una plaza que un parque, no es lo mismo un lugar que tenga 200 bancas a que tenga 10 o 20. Entonces eso hace grandes diferencias y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de abrir los espacios. De acuerdo, gracias, licenciada Ferrufino. Hugo Lima pregunta para el licenciado Molina, es cómo hacerle entender, la hace, perdón, a través de Google Meet, dice, cómo hacerle entender a un familiar que el COVID-19 estará presente y que debemos adaptarnos y continuar nuestra vida tomando las estrictas medidas de higiene. Bueno, yo creo que aquí volvemos al tema de pedagogía. Esto va a implicar repetir la información, de hecho buscar video, buscar la mejor forma posible y la mayor calidad de información posible y hacerle entender al familiar y a la población que nosotros convivimos a diario con una gran cantidad de bacterias y de virus. O sea, este no es el único virus que hay, ni la única bacteria. De hecho, han habido virus que matan anualmente una mayor cantidad de personas y nosotros hemos aprendido a convivir con eso. Recordemos, nosotros convivimos con el dengue y ¿cómo lo hemos ido afrontando? Pues hemos ido tomando medidas, ha habido apoyo de parte de las alcaldías, ha habido apoyo también de las comunidades y hemos ido aprendiendo y aún así hay personas que no lo hacen. Yo creo que parte de eso es romper el estigma como si el virus fuera una especie de peste enorme que anda buscándonos para asesinarnos y más que nada entender que hemos aprendido a convivir con bacterias a lo largo de la historia, es parte de nuestra evolución, este virus no nos va a vencer como humanidad y una de las formas para aprender a convivir con el virus es simplemente cambiar algunos de nuestros hábitos y estilos de vida. Esa modificación no solamente es para cuidarme a mí, y eso también puede apelar hacia su familiar, sino para cuidar a otros. En la medida en la que yo me cuido yo, estoy también protegiendo a otras personas en una misma casa. Ahora, no nos cansemos de repetir la información, no pongámosla en lugares visibles, demos ejemplos, pero no nos cansemos de repetirla. A veces la angustia, la ansiedad, la tristeza, la melancolía, las dificultades de sueño pueden hacer que la comprensión sea cada vez más complicada. Y precisamente lo que se va aprendiendo en casa también se puede ir aprendiendo afuera si todos los espacios públicos dedican esfuerzos hacia pedagogizar la salud. Yo creo que entender también, hacerle entender al familiar de que es posible y que por supuesto que somos capaces de convivir con el virus. Perfecto, gracias licenciado Molina. Esta también es una pregunta para usted.
Dice, ¿qué afectaciones psicológicas tendrá el cambio de los espacios físicos a virtuales? La pregunta la hace Ernesto Pérez Calles desde Google Meet. Mira, yo creo, la vez pasada estaba leyendo un poco de eso y yo creo que una de las situaciones que a mí me preocupa es que es un país con un índice bien alto de sedentarismo y debemos de ir procurando que el hecho de que mucho de la interacción se dé dentro de este plano de lo virtual no vaya generando o abonando hacia los hábitos de sedentarismo. Eso es bien importante porque el sedentarismo también se puede ensamblar hacia otros padecimientos y sobre todo si hay padecimientos previos. También comprender de que nosotros, y aquí viene otra vez un alto, es que no solo se trata de volver a una nueva normalidad, sino simplemente de ser conscientes de nuestra salud, de estar plenamente conscientes. Nosotros, las y los salvadoreños, igual los centroamericanos todos, hemos aprendido a tener cercanía social dentro del distanciamiento físico desde hace mucho tiempo debido a la migración. Muchos de nuestras familias y nuestros seres queridos están fuera y no por eso estamos socialmente distantes de ellos, estamos físicamente distantes de ellos. En el plano de lo virtual podemos aprovechar la oportunidad, como por ejemplo este caso, para tener medidas más eficaces y más eficientes. Va a modificar inclusive la manera en la que se da consulta en el área de la salud. Todo eso va a ir siendo modificado, pero no debe volverse un sinónimo de distanciamiento social, sino simplemente una medida de distanciamiento físico. Y en la medida de lo posible, buscar que no se den esos distanciamientos sociales, porque entonces nos vamos a ir excluyendo nosotros, nos vamos a ir aislando nosotros, cuando no hay necesidad de hacerlo. Pero sí, a mí lo que me ha tenido preocupado son dos cosas. Una, el tema del sedentarismo, y el otro tema, y es un seminario bastante viejo de un filósofo que todavía está vivo, que se llama Jürgen Habermas, y es algo que se llama la utopía de la verdad. El momento en el que nosotros simplemente revisamos una noticia en una red social y esa noticia no ha pasado por ningún filtro y utópicamente se transforma en una verdad. Y nosotros vamos constantemente en este plano de la infoxicación, intoxicándonos con información cotidianamente. Yo le recomendaría que preste atención a su salud mental, que no se infoxique dentro de ese campo de una gran cantidad de información, que inclusive busque horarios para hacerlo, porque en ese plano sí creo que puede haber una afección. Por el otro lado, el mundo laboral, todo esto va a ir tomando ciertos cambios mientras no se encuentre una cura, pero podemos aprovechar esta oportunidad y nuevamente aprender de otros países que los han hecho. China maneja el teletrabajo desde hace muchísimo tiempo, igual Canadá lo hace, lo mismo Nueva Zelanda, y nosotros podemos ir aprendiendo eso, más enfatizar en las metas y no en el tiempo en el que alguien está sentado. Muchas gracias, licenciado Molina. Esta pregunta es para la doctora Centeno y la hace Jacqueline Barriento desde la página del Parque Cugatlán. Dice, ¿habrán protocolos junto a MinSal para espacios públicos o alcaldía diseñará programas? Sin duda el espacio será más abarrotado, meritará cuidados precisos. Muchísimas gracias por la pregunta, interesante, porque nada menos ahora en reunión institucional con los alcaldes del área metropolitana se discutía el proceso de reapertura no solamente del comercio informal, sino que también de la reapertura de los espacios públicos, cómo se iba a hacer con los protocolos y tenían que ser revisados y autenticados por el Ministerio de Salud o simple y sencillamente iba a depender de la gobernanza y de las líneas estratégicas de cada una de las municipalidades. En realidad, nosotros estamos proponiendo que las municipalidades puedan elaborar con asesoría técnica de los especialistas, se puedan elaborar estos protocolos para que sean estandarizados a través de las municipalidades, al menos del AMS, que tengan que ver con la reapertura de los espacios públicos, el manejo del transporte público, el comercio informal
y todas las pequeñas y medianas empresas que rodean estos espacios públicos. Entonces, en realidad, hoy por hoy se tiene previsto que los protocolos para espacios públicos van a ser generados a través de los gobiernos locales y los de la mediana, pequeña empresa y el comercio informal, dado su naturalidad, si los pensamos someter a evaluación del Ministerio de Salud, precisamente porque lo que prevemos o deseamos es ralentizar la curva de la epidemia. Entonces, creo que por ahí va la situación. Hoy por hoy se tiene pensado que se van a generar en las municipalidades. Gracias, doctora. Las siguientes dos preguntas también son para usted. La siguiente pregunta la hace Milton Díaz y dice, ¿cómo ven factible abrir espacios públicos, sobre todo donde hay piscinas? Como mencionaba en la presentación, en realidad nosotros estamos abocados a que se haga una contextualización de cada uno de los espacios para que se haga de una forma estratificada, paulatina, ordenada. Y hoy por hoy los espacios que tienen piscinas no serían nuestra prioridad de reaperturar, sino que más bien los espacios públicos donde hay zonas verdes, donde se puede retomar la actividad de las personas como caminar, hacer ejercicio, comercializar productos, pero así como se ha hablado de reaperturar la economía de una forma escalonada, ordenada y paulatina, así se van a ir abriendo los espacios públicos en el área metropolitana. Gracias, doctora. La siguiente pregunta la hace Hugo Lima, siempre desde Google Meet, y dice, en otros países, luego que se han levantado las cuarentenas, las personas han salido a lugares públicos y los contagios han aumentado. ¿Sucedería lo mismo en nuestro país? Yo creería que a nosotros nos hace falta un poco de concientización, de apropiación de esta nueva cultura para regresar a la normalidad y de no hacerlo bajo protocolos, estrictos protocolos, protocolos oficializados con información oficial y de no hacerlo de una forma escalonada, podría provocar el repunte nuevamente de la epidemia en El Salvador y obviamente eso se vería no solamente con la reapertura de los espacios públicos, sino que también con la reapertura de la economía. Es decir, que nosotros necesitamos apegarnos, concientizarnos sobre nuestra propia salud y la salud de los nuestros para poder reaperturar ya sea espacios públicos, y aquí incluimos todos aquellos espacios públicos que generen más de 10 personas, más de 50 personas. Lo podríamos hacer escalonado para evitar ese repunte. Y como decía antes, los medios de información, comunicación y educación que se generen en los gobiernos municipales van a jugar un papel súper importante para divulgar estas medidas. Como decía Mayu, yo sí creo que a pesar de que muchas veces, y haciendo la comparación con el ejemplo que dijo el licenciado, esto de lavarnos los dientes, se nos ha enseñado desde pequeños y aún así habemos personas que no lo hacemos 3 veces al día y de forma adecuada. Entonces, con las medidas de higiene, con las medidas de seguridad, con el distanciamiento social, sucedería lo mismo. Hay que martillar y martillar y martillar de forma que la concientización y la educación llegue a la población para evitar que altos conglomerados que nos generen un repunte de la epidemia. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. La siguiente pregunta la hace Johnny Marroquín a la licenciada Ferrufino y lo hace a través de Google Meet. Dice, según la OMS, el estándar promedio del espacio público debe ser al menos de 10 metros cuadrados por habitante. Bajo nuestra propia realidad, donde el espacio público se calcula aún con base al 10% del área útil
y no con base a la población, ¿considera que es factible la implementación de una política pública más agresiva en términos de mejorar las exigencias de dotación del espacio público, y cuáles considera que son los factores o elementos que deberían tomarse en cuenta? Pues sin duda, es decir, y de hecho, bueno, la OPAMS quizás puede también platicar un poco de esto, pero existe, es decir, políticas alrededor del espacio público. Y digamos que ese número de los 10 metros cuadrados por habitante, digamos que no es solamente ese número, hay muchos otros indicadores. No solamente es una cuestión de área, es una cuestión de calidad del espacio público. Pueden haber áreas verdes, pero si no están equipadas, si no hay una banca para sentarse, si no hay una lámpara que lo ilumine en la noche y que haga sentir al usuario seguro, ese espacio, esa área no sirve de nada. Entonces hay que hablar no solamente del área, hay que hablar también de la calidad y también de la distribución, porque cuando uno menciona tantos metros cuadrados por habitante, no está hablando de la distribución. Hay otro indicador que es, por ejemplo, a cuántas cuadras nos queda un espacio público, y normalmente lo que está aceptado es entre 4 o 5 cuadras. ¿Será que todos los salvadoreños, todos los capitalinos o en el área metropolitana tenemos una zona verde, un parque, una plaza a 5 cuadras de nuestra casa, verdad? Esos son también otros criterios que hay que tomar en cuenta. San Salvador cuenta con espacios públicos bonitos. O sea, está el parque infantil, está el parque de la satélite, pero nuevamente hay que hay que hacer una nueva mirada de estos espacios, ver qué es lo que se puede mejorar, realmente se están ocupando a toda su capacidad o se puede mejorar, y esa mejora no solamente viene dado por lo físico, sino que también viene dado por lo programático. Estoy haciendo yo todo lo posible porque este espacio esté vivo. Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, el que mujeres ocupen el espacio público es vital para asegurarnos de que haya una variedad, porque normalmente con las mujeres pueden venir también las personas de la tercera edad y pueden venir los niños también. Entonces tenemos una programación que promueva eso. En muchos parques, digamos que no existe como esa noción de programación, sino que es más bien como el público lo ocupe. Digamos que es un poco más al azar, pero definitivamente que sí, una política tiene que haber un esfuerzo sin duda bien consciente para poder mejorar el espacio público para nuestro país, para nuestra capital, para todos los habitantes del área metropolitana. No es algo que se va a poder dar accidentalmente. Tiene que ser un esfuerzo bien consciente, bien planeado. Tenemos a la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador, que tiene las políticas y que define cómo es como ese ideal también de espacio público. Desde el punto de vista de la seguridad es esencial, es algo que nos ayudaría muchísimo a poder estar en partes del territorio que no hemos visitado por tener esa percepción de que son lugares que pueden ser puntos de asalto, por ejemplo. Entonces la respuesta es sí, es algo que es lo que se tiene que trabajar activamente. Perfecto. Gracias, licenciada Ferrufino, por su respuesta. Vamos a dar por efectos de tiempo la última, o vamos a hacer más bien por efectos de tiempo la última pregunta. Esta es para el licenciado Molina. Dice Leonardo Bustamante, buenas tardes. Pregunta, conociendo que los seres humanos somos adaptables a cambios, me gustaría que nos comentara un poco de cómo poder manejarnos de cara a post-COVID para no caer en un extremo de resguardo que perjudique la salud mental y por consiguiente todas las actividades ordinarias del día a día, y que a la vez podamos ser preventivos. Yo pienso que primero entender cuáles serían las consecuencias de esos extremos. Lo que hemos estado hablando, lo que señalaba yo al inicio, es cuando las cuarentenas se han dado en condiciones bastante anómalas, sobre todo.
y las consecuencias de ese extremo pues pueden salir más caras todavía que la convivencia con el virus, ¿no? Yo creo que ser consciente de la consecuencia de ese extremo es bien importante, porque luego venir y recuperar todo lo que se haya perdido durante este tiempo va a ser bien complicado, ¿no? No toda la gente presta atención a su salud mental. Lo segundo es apelar mucho a la gradualidad, a acercarnos de manera gradual, a participar de manera gradual en los espacios públicos, a orientar mucho a redescubrir el espacio público, porque precisamente esta coyuntura de estar encerrados nos ha hecho revalorizar tanto las profesiones que han sido infravaloradas por mucho tiempo y también los espacios públicos. Ahora que uno está encerrado en una casa por tanto tiempo, casi 80 días, uno pues ya se plantea lo importante que es que un arquitecto también diseñe una casa, no solamente una persona de manera empírica o al azar, los espacios que deben haber entre una casa y la otra. Todo esto nos hace replantearnos ideas y un buen punto es proponernos metas de esta situación, es decir, porque hay algo que yo creo que debemos de ir entendiendo y es que este nuevo paradigma, cuando se vaya abriendo el espacio público hacia nosotros, no es lineal, no es se va abriendo y gradualmente nos vamos a adaptar y entonces allá por diciembre vamos a estar tranquilamente todos celebrando en el parque la llegada de la Navidad. Aquí puede presentarse mucho y es muy común en las cuarentenas que esto se dé de manera cíclica, es decir, que haya un repunte en unos meses y volvamos a tener que tener estas medidas y luego volvamos otra vez a apelar a una gradualidad. Yo creo que es muy importante apelar a esa gradualidad, en el caso nuestro individualmente, es decir, ir descubriendo los espacios públicos y reconociendo los espacios públicos y también ir reconociendo la importancia que tienen para mi salud mental. Y eso implica precisamente estar atento de mi vida psíquica, de mis pensamientos, saber cuándo pedir ayuda, buscar canales de ayuda, porque nos hace revalorizar. Hace 6 meses no estábamos teniendo una discusión sobre la importancia de salud mental vinculada al espacio público. Ahora sí la tenemos. Y eso implica informarse adecuadamente y apelar a la gradualidad. Eso es bien importante, no irnos al extremo. Lo que le diría el compañero es ser conscientes de lo que esos extremos pueden traer como consecuencia. Eso es bien importante. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Centeno, a la licenciada Ferrufino y al licenciado Molina por tan interesantes disertaciones. Sin duda, como sociedad nos quedan unos mensajes bastante claros. Creo que es importante que todos compartamos y seamos partícipes de la solución de esta nueva forma en la que vamos a vivir post COVID-19, ¿verdad? Y sin duda, entre más y mejor informados estemos, esto será mejor para cada uno de nosotros. No me resta más que aprovechar este espacio para invitarlos al próximo webinar que tendremos el miércoles 24 de junio, que estará titulado El espacio público y la movilidad. Les pido estar pendiente de las redes sociales, ¿verdad? De la página tanto de Fundación Parque Cucatlán como de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y la de la UCA, para que nos acompañen en el próximo webinar. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes su activa participación y por estar pendiente y acompañarnos en este primer webinar de un ciclo que tendremos para las próximas semanas. Les deseo a ustedes y a sus familias que estén bien y que pasen una feliz tarde, noche. Muy agradecidos a nombre de las 3 instituciones por habernos acompañado este día. Muchas gracias, saludos y deseos de bienestar a todos y a todas. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Gracias a todos y nos vemos pronto.